Muy buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Día. Soy Luciano Reboredo, como todos los días me encuentro en la compañía de Ángel Delgado en este programa que es una coproducción de la Coordinadora Republicana y de la ABEJ. Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Luciano. Buenas tardes, amigos. Aquí para comentar, pues, los últimos acontecimientos de una coyuntura que se está desenvolviendo todavía de modo cauto, pero sin embargo, yo estoy convencido que en los próximos días o semanas vamos a generar importantes acontecimientos que van a conmover ya la, la crispación que existe en la sociedad peruana, ¿no? En fin, vamos adelante con el programa. Ángel, un primer tema que te quería plantear para comentarlo es el hecho que luego del viaje frustrado al Vaticano y a Europa, una gira que tenía planteada Pedro Castillo, frustrado digo porque se le prohibió o no se le dio la autorización en el Congreso como corresponde, que tiene que ser aprobado en el Congreso como dicta la Constitución. Recordemos todo lo que sucedió, ¿no? Incluso que el canciller fue al Vaticano y dijo que se le había prohibido viajar por el tema de la guerra de Rusia con Ucrania, en que él había tenido un mensaje de paz, lo cual fue completamente falso. Pero lo cierto es que ahora Pedro Castillo vuelve con otra solicitud de permiso para viajar fuera del país. Esta vez se quiere ausentar para ir a Tailandia, donde habrá una reunión de APEC, ¿no? Llama la atención esto porque además viene pronto lo de la OEA. Uno pensaría que quiere estar acá y no moverse para tener esto bien, bien armado, pero ya las voces empiezan a correr de que el Congreso tampoco le daría la autorización, ¿no? Algunos de los líderes de la oposición, de las bancadas de oposición, como por ejemplo el almirante Montoya, ya han puesto en sus redes sociales que votarán en contra de esta autorización. Ese es el tema del momento. Ayer hubo toda una discusión también en las redes entre los ciudadanos, algunos a favor, otros en contra, pero lo cierto es que él sabrá usar políticamente ya sea la autorización o la negación de la misma, ¿no? Porque esto no es gratuito. No, para nada. Mira tú, yo creo que mira, hay que primero admitir, reconocer y saber que quien está manejando la política exterior de Pedro Castillo, obviamente no es él, sino es la llamada portátil diplomática, que está conformada por personajes que tienen oficio, que tienen mucha maña y que han vivido coyunturas difíciles y que por lo tanto esta es una más. No estamos ante amateurs, no estamos ante gente improvisada, no estamos ante gente que desconoce, como puede suceder en otros aspectos del gobierno de política interior. En el ámbito exterior, creo que hay una fina estrategia montada que está generando, digamos, determinadas ventajas para Castillo, porque el hecho que venga lo vea, sin duda es un triunfo inmediato de Castillo, a partir del cual la pelea va a ser cómo se instrumentaliza, qué ventajas más se sacan. Entonces, no es de sorprender en la estrategia de quienes están detrás de ello este periodo de vacancia, que podría ser o no importante. La cita de la PEC se va a desarrollar en el sudeste asiático, en Tailandia, en Bangkok. No es ese el tema, que repito, puede tener su singular importancia, sino el hecho que ellos lo están haciendo a días que venga la comisión de la OEA. Mira, para todos es de conocimiento público, e incluso a nivel internacional, que la política exterior está marcada por el jefe de Estado. Entonces, el jefe de Estado es una de las pocas funciones que está establecida en la propia Constitución. Dice, el presidente de la República dirige la política de la política exterior, la política internacional. O sea, como una cosa específica. Esto siguiendo una larguísima tradición, una antigua tradición, donde el tema de la política internacional la manejaba quien tiene la representación del conjunto del Estado. Entonces, estas negativas a que el presidente pueda salir al exterior, no para pasear, sino para cumplir eh, y dar cumplimiento a las políticas que corresponden a la situación internacional, evidentemente pueden ser perfectamente leídas como una intromisión en los ámbitos presidenciales. Es verdad que la Constitución establece este requisito, pero en muchos países esto no está así establecido. Y creo que después de estas experiencias es muy probable que exista una reforma constitucional que elimine este requisito
que la verdad, a pesar que ha existido durante toda la vida, nunca ha sido utilizado para negar la salida de un presidente de la República. Lo que pasa es que se quería evitar, luego que Prado, en la época de la guerra con Chile, se fue del país, que se produzca una situación de ese tipo, ¿te das cuenta? Pero salvo Claro. ese incidente histórico, nunca ha sucedido que, digamos, se le niegue al presidente de la República la autorización para salir de viaje, ¿no? Esto es importante decirlo. Además, no te olvides tú que una de las causales para vacancia del cargo presidencial de modo inmediato es ausentarse del país sin permiso o estar fuera de él cuando el permiso ha sido vencido. Entonces, para mí no me cabe duda que pone al Congreso en una disyuntiva, en un dilema, en una encrucijada. Si el Congreso se niega a dar el permiso, como ya han anunciado los grupos más recalcitrantes de la oposición, creo que simplemente va a caer como anillo al dedo y sin que comiencen las discusiones, es un punto a favor de la imagen que se van a hacer los cancilleres de la OEA y el equipo que viene sobre dónde están los lados subticantes de la vida política nacional. Y si le dan, bueno, pues Castillo sale con su gusto, ratificaría que ya dobló al Congreso en ese extremo. Entonces, eso es, para mi juicio, esto no es un tema casual, no es parte del cronograma, esto lo ha discutido con sus asesores y estoy convencido que a pocos días de la llegada de la comisión, o casi coincidentemente con la llegada de la misma, se haya hecho este pedido. El Congreso tiene otra vez la responsabilidad y mucho me temo yo de que la falta de oficio, esta visión que no se conoce en su totalidad, el no ver que este manejo de externo está siendo digitado por personas que sí tienen oficio político y que cada paso que están dando está bien pensado, puede hacer que el Congreso caiga en la trampa y entonces tengamos de inicio ya unos puntos en contras en esta conversación, en esta nueva pelea que se va a llevar a cabo con la presencia de la OEA acá. Esto es mi parecer. Yo, la verdad, siempre he dicho de que no debería mezclarse los temas de política exterior con las decisiones y los problemas internos. Y más aún, si el presidente de la República huyera del país, si esa fuera la posibilidad, si ese es el temor que tienen algunos, sería lo mejor que nos podría pasar, porque eso pondría punto final a todo el debate y a toda la crisis, sobre todo cuando no hay votos para la vacancia, no hay votos para el juicio político, no hay cómo seguir adelante con la denuncia constitucional. Eh, Mira, la forma más fácil de deshacernos de Castillo por el bien del país sería abrirle la puerta para que el perro rabioso salga, se vaya y asunto concluido. Dice un refrán popular que al enemigo hay que ponerle puente de plata. Y eso es lo que la gente de la oposición no termina de entender. Y entonces es que nos enfrascamos en el conflicto, donde yo tengo la impresión de que si no se actúa con inteligencia, la situación va a empezar a revertir, y lo digo con mucha pena, con mucha cólera, con mucha indignación, a favor de Castillo, que no se merece y que efectivamente a mi juicio es culpable, responsable, pero la poca capacidad y el nulo oficio que tienen las fuerzas democráticas en el Congreso de la República está permitiendo que este personaje de estar contra las cuerdas empiece un poquito a salir de las mismas, como ya lo hemos visto en las encuestas cuando analizamos el día de ayer y vimos que había logrado por lo menos Castillo frenar la caída. Mucho cuidado entonces con los pasos que se van a dar en los próximos días, porque de lo contrario podríamos estar haciéndole el favor al enemigo. Hay que decirlo con todas sus letras. La oposición, cuando comete errores, esos errores no solamente son errores en abstracto, son errores que modifican la correlación, y un error de este lado significa una victoria parcial, indirecta, una victoria de alguna manera del otro lado. Eso es lo que yo, esto es lo que yo quiero decir a través de esta tribuna periodística, advertir a la gente que está en el campo democrático que no podemos ser ingenuos, no podemos jugar basados en los impulsos, en las pasiones. El hígado no es un consejero político ni sustituye a la cabeza. Y esto es muy importante decirlo una vez más, cuando la política con la OEA acá se va a hacer más compleja, más difícil, más sutil, más diplomática, si se quiere decir así, y hay que tener otros elementos, más argumentos
más recursos para poder salir airosos en este nuevo combate que se presenta. Sí, bueno, es cierto lo que tú planteas, que ante esta propuesta del Ejecutivo y de Castillo, si el Congreso dice que no, le hace el favor de permitirle que se victimice y que presente esto ante la OEA como una intromisión o como un tema en el cual el Congreso no lo deja trabajar, un Congreso obstruccionista, que es la palabra que les gusta. Ahora, si el Congreso le dice que sí, sale con su gusto, y es un problema también el hecho de que el Congreso le diga que no en una, que sí en otra, que no en la siguiente, y no se ve una coherencia tampoco. Sí, pues, Entonces, por un lado o por el otro, está poniendo al Congreso en una situación complicada. Ya dependerá del manejo político y de la justificación que encuentre el Congreso en cualquiera de los casos, ¿no? Porque siempre se puede argumentar a favor o en contra de algo, y eso es también parte del juego político, ¿no? Saber encontrar las razones para claro, tomar una decisión que cierto. ya sea bien aceptada por la gente. Pero en lo que coincido plenamente contigo es que lo mejor que podría pasar es que se vaya y que se fugue, que se escape, que pida asilo, nos alivia un gran problema, ¿no? Y Claro. en ese sentido yo creo que la gente estaría más satisfecha si este hombre se va a que se inicie todo un proceso interminable, que la vacancia no sale y luego tener el problema cada vez más grande. Es cierto aquello del Puente de Plata, ¿no? Que se vaya, que se No, quede en Cuba, en Venezuela, donde quiera, y claro, nos libramos del problema. Todo lo claro. demás sería más fácil. Sí, y no, además recuerda tú cómo facilitó las cosas Fujimori cuando se fue del país, huyó y renunció por fax. El proceso político que vino después cambió radicalmente. Con Fujimori acá, dispuesto a quedarse, la lucha democrática para poder superar ese obstáculo hubiera sido mucho, mucho más difícil. El Fujimorismo todavía tenía fuerzas acá suficientes como para poder resistir. Recién estaba empezando la resistencia ya en una escala superior y en verdad que Fujimori ahí le hizo un favor al país. Al quitarse y renunciar, ¿no? Fue vacado después, no solamente se fue, no solamente se escapó, sino que desmoronó el régimen que había montado. ¿Te das cuenta? Eso pasaría Claro, acá. Mañana no, Castillo se claro. va, desmorona el régimen, se caen los prefectos, se cae el intento de capturar la derrama magisterial, se cae el propósito de manejar el tema cocalero. Todos los proyectos subterráneos que este gobierno debe estar implementando por abajo se vendrían por los suelos. Y eso es lo que hay que entender. La política es así. El costo de que se vaya a Castillo es infinitamente ridículo, inferior a las ventajas que podríamos tener al día siguiente si es que Castillo, primero porque quedaría claro ante todos, incluso ante sus adeptos, como fue con los fujimoristas, que Castillo es culpable y que es un delincuente. Mira, el golpe que tuvo Marta Chávez, la señora Hildebrand, o sea, la mayoría fujimorista cuando Fujimori renuncia por fax fue demoledor. Ellos tenían mayoría en el Congreso. Ellos pudieron desde el Congreso resistir y contraatacar a las fuerzas democráticas, pero sin embargo se desmoronaron. Fue como esas peleas tribales, ¿no? Donde muere el jefe, se desarma el ejército. Eso fue lo que pasó, hubo un derrumbamiento. Nunca pensamos, ni en nuestros mejores sueños, imaginamos de que la descomposición del Fujimorismo que se había montado cuidadosamente, donde Vladimiro Montesinos se había labrado ladrillo por ladrillo una dictadura casi perfecta, dotada de legitimidad y inclusive de ropajes democráticos, que se iba a desmoronar como se desmoronó, y cayeron los altos mandos. A diferencia de lo que pasó en Chile, por ejemplo, ya, cuando ya no era posible para Pinochet mantenerse en el poder, Pinochet y compañía y el ejército organizaron una retirada ordenada, una retirada que inclusive le permitía a tener representantes de las Fuerzas Armadas en el Senado de la República y un montón de privilegios que le costó a las fuerzas de la concertación democrática, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Socialista, les costó mucho tiempo poder reciclar, poder cambiar en el tiempo, ¿te das cuenta? Eso es cuando sucede. Y finalmente Pinochet murió, pues, salvo el incidente que tuvo cuando se fue a Europa, en Londres, ¿no? Murió tranquilo, te das cuenta, no fue a la cárcel, propiamente dicho.
Pero en el caso de Fujimori, digamos, su huida del país intempestiva, porque tampoco estaba, no era evidente que en ese momento él se iba a Brunei justamente a una reunión como la de estas conferencias en el sudeste asiático. Así No, sí. no era previsto de que se iba a ir del país, ¿no? Cuando renuncia por fax sorprende a todos, ¿no? Y entonces en ese momento se produce la destrucción del sistema que él había montado. Yo creo que si Castillo hiciera eso en Tailandia, nos haría el favor de la vida y el Perú podría recuperarse. O sea, eso ni siquiera le permitiría a la Dina Boluarte y compañía seguir. Eso pasaría por nuevas elecciones y por una recomposición de todo el tablero político. No, sin duda lo de Dina Boluarte ya no tendría ninguna fuerza, ¿no? Habría Así es. que reformularlo todo. Ángel, como un último tema en el programa, tenemos un cuadro que ha publicado el Barómetro de las Américas, que es interesante de ver, ¿no? Las percepciones de corrupción de la población con respecto a sus políticos, ¿no? Es decir, qué piensa la población del país respecto a si sus políticos son corruptos o no lo son. Y en este tema, el Perú encabeza la estadística en toda América, ¿no? Bueno, ese es un dudoso honor que nos corresponde otra vez encabezar una lista negativa, como ya últimamente nos estamos acostumbrando, ¿no? En el Perú, según el Barómetro de las Américas, el 88% de la población percibe que su corrupción que su clase política es corrupta. Y mira qué interesante, Uruguay es el que tiene la estadística más baja con 34%, ¿no? Bueno, Argentina, que arrastra un tema de corrupción tremendo hace tiempo, solamente 69%, y países identificados con una política corrupta vinculada al narcotráfico y todo, como México, México, están por debajo nuestro, ¿no? Eso es impresionante, porque México no lo ubico. Mira, México solamente tiene 62%. mira tú, Entonces, y México esto es pues, claro, alarmante, ¿no? no, 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 sin duda, pues, o sea, aquí hay otra vez ese famoso divorcio entre la realidad y la percepción. Es indudable, pues, que México de lejos tiene el campeonato en esta materia por la existencia, pues, de bandas criminales vinculadas al narcotráfico y todo tipo de delitos que tienen un control de distintos aparatos y niveles del Estado, ¿no? Eso es una cosa evidente que lo conocemos todos. Y la famosa mordida mexicana es toda una institución Es sobre la cual se clásico, ha hablado claro. mucho, ¿ya? Pero mira tú, yo creo que esta percepción que tiene un fundamento, claro está, reposa fundamentalmente en que en los últimos años la política oficial desde el poder del Estado ha tenido este rasgo, o sea, ha asumido como parte del combate político para oponerse a la oposición, sea de uno u otro lado, la imputación de corrupción. O sea, a falta de mejores argumentos para descalificar al rival, en fin, se ha podido decir izquierdista, comunista, derechista, libre mercado, qué sé yo, conservador, cualquier otra cosa, en lugar de los tópicos clásicos de la política, en este caso la corrupción ha sido, digamos, la moneda corriente para imputarse de uno u otro lado. Y Es esto se verdad. ha hecho no solamente como un lugar común desde la sociedad y los medios de información, sino ha sido asumida como política de Estado. El lagarto Vizcarra, uno de los más sinvergüenzas, un delincuente de marca mayor, fue durante mucho tiempo el campeón de la lucha anticorrupción. Mira tú, qué sandez, qué cosa más irónica, ¿no? Qué cosa más paradójica. El gran ladrón que fue Vizcarra, ¿no? Él y toda su banda, luchadores, combatientes de la corrupción y así reconocidos por todos. Lo que pasa es que supieron interpretar este sentimiento de rechazo que hay en la gente de las prácticas corruptas y rápidamente las endilgaron a toda la clase política. Y tuvieron además esta, esta coyuntura especialísima que la proporcionó pues Lula y Odebrecht, ¿no? Que son, Sí, digamos, los creadores de la corrupción moderna y sofisticada en América Latina en los últimos tiempos, por lo cual resulta otra vez realmente degradante e infame que esta gente haya podido volver al poder a través del voto popular, ¿no? Cierro paréntesis. Y por lo tanto, entonces, la corrupción aquí se ha usado de aquí para allá, de allá para acá, ¿no? Yo, inclusive, en el ámbito municipal, lamentaba años atrás
cuando esto todavía no había llegado a la cima, de que, por ejemplo, las acusaciones entre los grupos en un debate municipal eran que se robó tal cosa, o sea, era vinculado al tema de la corrupción, ¿no? Era quién era más ladrón que el otro, ¿no? Era demostrar que el otro era más ladrón que uno y entonces hubo un poco que quedaban descalificados todos. Esto ha sido parte pues, de una campaña en donde los medios de comunicación han ayudado. Yo no quiero decir que en el Perú no hay corrupción, pero también la exageración y haberla convertido en bandera política es un error. Así como la lucha contra el terrorismo es una lucha que demanda un esfuerzo nacional, yo soy de los que creo que la lucha anticorrupción, como otras medidas de esta naturaleza, que atraviesan todo el espectro político, porque aquí ha habido un supuesto totalmente equivocado, que felizmente la realidad lo ha mandado a la basura. Es que la izquierda no es corrupta. Los partidos que son progresistas, de izquierda, renovadores, modernos, ellos son limpios. Y la corrupción es un atavismo que viene de la derecha y de viejos tiempos atrás, del Estado oligárquico y corrupto. Esa majadería, mandada como imagen, creo que ha impregnado, o impregnó, para ser más preciso, durante tiempo en la población. Entonces, las izquierdas levantaban la bandera anticorrupción y entonces decirte de derecha, mejor era decirte corrupto, y derecha y corrupción era casi lo mismo. O ser gobernante y ser corrupto, tener poder económico, político, era sinónimo de ser corrupto. Estas analogías fáciles son las que han generado esta percepción y como tú comprenderás, dificulta mucho la vida política porque genera un enjambre de maleza tóxica que no permite avanzar ni que las ideas de verdad, las ideas políticas, los valores, los principios democráticos puedan aflorar y florecer en un terreno cargado de tanta porquería, de tanta miasma, de tanto olor deletérea y de tanta podredumbre. Eso yo creo que es un aspecto importante decirlo. La percepción que se tiene ahí ha sido construida por la izquierda, ha sido construida por los caviares y ha sido construida desde el poder de turno con la colaboración de cierta prensa que quería hacer de la política un acto de espectáculo fundamentalmente. Y claro, pues, en lugar de decir que la pelea del diputado tal es por un programa de forestación, de agua, o de cobrar impuestos o eliminar impuestos, ¿no? Mejor es decir que es corrupto y encontrarle una práctica de tipo criminal. Entonces, es esto lo que ha generado esta conciencia y este es uno de los problemas que la democracia peruana tendrá que erradicar. O sea, hay que poner a la corrupción en su sitio correspondiente, porque si la corrupción como atmósfera invade todo, nos va a terminar intoxicando y va a terminar limitando nuestra capacidad intelectiva para percibir la realidad y para formular propuestas. ¿Te das cuenta? Ya nos hemos cansado de propuestas. Tú puedes poner prisión perpetua. Si quieres, restaura la pena de muerte, como algunos querían, como lo hizo Bolívar en los tiempos que vino al Perú, qué sé yo, ¿no? Pero la corrupción sigue y no ha habido ningún problema. Además, toda la corrupción de Odebrecht, en alguna manera, se refleja ahora en una corrupción ya no de Odebrecht, sino de Chota, ¿cómo se llama esta municipalidad chiquitita que se ha convertido en el epicentro Uy, sí. Anguía, El nuevo Chicago de la política peruana, ¿no? ¿Cómo se llama? Anguía, Anguía. Andía es el nuevo Chicago, ¿te das cuenta? Entonces, este tipo de cosas, para que veas tú, hay que superarlo realmente. Y la corrupción tiene que ser combatida en cuerda separada al quehacer político. Tiene que haber fuerzas especializadas y un compromiso de acuerdo nacional para rechazar en conjunto la corrupción. La corrupción no es de izquierda ni de derecha, es simplemente corrupción. Y eso hay que entenderlo. Corruptos hay en la iglesia y en los ateos, en los equipos de fútbol y en las tiendas comerciales. Es un fenómeno que no tiene filiación política, por Dios. Y eso hay que entenderlo. Y como tal hay que combatirlo por todos y no hacer de la corrupción una afrenta para descalificar políticamente al otro, creo yo. No, sí, de acuerdo, ¿no? Y un tema que has tocado, que es el fondo de todo esto, es como muchas veces los que se vendieron como los grandes moralizadores terminaron decepcionando a sus votantes y a quienes
los habían idolatrado, ¿no? Como luchadores contra la corrupción. Al final se caía esa máscara, caían ídolos con pies de barro que se habían formado y quedaba esa decepción, esa idea de que nadie era en realidad honesto, y eso es lo que ha generado esta situación. Es lamentable, pero cierto, ¿no? Y mira la distancia a que aparecemos en ese cuadro de países que son de una gran tradición y que se conoce que hay gobiernos muy corruptos y presencia del narcotráfico, narcoestado y todo esto. En fin, Ángel, nos tenemos que por el día de hoy despedir. Mañana continuaremos con nuestra conversación. Muy buenas tardes y muchas gracias. Gracias, buenas tardes.